¿Estáis preparados para adentraros en este apasionante mundo del misterio? Comenzamos La Séptima Puerta. Teléfono de WhatsApp 636-923-757. Una puerta se abre y encontramos un lugar que nos es familiar a pesar de que nunca hemos estado ahí. Un símbolo o dibujo que se convierte en tu amuleto y a pesar de no saber nada de él, sientes que significa mucho para ti. Tienes un miedo o una fobia que no sabes de dónde viene, pero te persigue desde que tienes conciencia. Hay momentos en nuestra vida que sentimos que no pertenecemos a este lugar, que nos sentimos perdidos y quizás confundidos. Lugares que al visitarlos o verlos nos hacen sentir algo especial o significativo. Un momento, un lugar, un objeto e incluso una persona. Sí, una persona con la que nos sentimos curiosamente atraídos, sentimos que la conocemos de antes o incluso hay una conexión inexplicable. Seguro que te sientes identificado con alguna de estas situaciones. Creo que todas estas cosas se pueden relacionar con la reencarnación o algo vivido en nuestra infancia que no recordamos y que por medio de regresiones podríamos entenderlo mucho mejor. Regresión, una palabra que nos llama la atención y a su vez nos provoca temor. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me ocurren estas cosas? ¿De dónde vienen mis fobias o manías? ¿Por qué me siento atraída por ese objeto, persona o lugar? ¿Puedo por medio de una regresión o viaje en el tiempo saber o entender más y a su vez ayudarme en mi vida actual? Creo que todo tiene un porqué y una explicación, y que las casualidades no existen, que si pudiéramos recordar todo desde que nacemos e incluso de vidas pasadas, habría muchas cosas que no solo entenderíamos, sino que quizá nos ayudaría en nuestro desarrollo personal y emocional. Pero, ¿qué es una regresión? ¿Quién puede someterse a ella? ¿Tiene que ver aspectos de nuestra vida actual con la reencarnación y las vidas pasadas? Estas preguntas, entre otras, las intentará resolver nuestro invitado de esta noche. Así que no te marches y cruza con nosotros la séptima puerta. Buenas noches, mi nombre es Laila Kanji, bienvenidos a todos a la séptima puerta. Bueno, buenas noches a todos, gracias por estar ahí cada semana. Esta noche tenemos un invitado que está aquí con nosotros desde Venezuela. Él es ingeniero, escritor y parapsicólogo, entre otras muchísimas cosas. Ha dado charlas y conferencias en lugares como España, Portugal o Brasil, entre otros. Y hoy nos va a hablar de las regresiones. Él es Graciano Alexis Blanco. Muy buenas noches, Graciano, bienvenido. Bueno, buenas noches, Laila, por esta invitación, este honor tan grande que me das y sobre todo tu programa, de ese prestigio tan interesante y los temas que tú manejas. No, gracias a ti por tu tiempo, por estar aquí también, que sabemos que allí en Venezuela la hora es diferente, y por buscar ese huequecito para estar aquí con nosotros, porque tienes muchísimas cosas que contarnos. Efectivamente. Bueno, yo quisiera, antes que nada, decirte, esos primeros comienzos de uno en la vida no son por azar. Es decir, que desde que nosotros nacemos, tenemos maestros que nos van guiando a lo largo de la vida. Es posible que pese a nuestras culturas y nuestras creencias, parte de nuestra vida y el rol que vamos a seguir están influenciados un poco por la cultura, por la creencia, por nuestra educación. Y te quiero hablar de eso porque en mi seno familiar, lo primero que yo escuché era cortar el aire. Yo decía, Dios mío, pero a la gente cuando le echan un mal de ojo, le rezaban. Y eso desde pequeñito escuchaba esos temas en mi familia, el día de San Juan. Y yo decía, cónchale, pero esto como que tiene un efecto significativo y era parte del algor de mis ancestros que venían de las Islas Canarias. Entonces, todo estaba interrelacionado con la creencia. ¿Por qué te digo esto?
que a lo largo del camino nunca perdí de vista mi formación en el mundo de lo que es la parte espiritual y de los temas que están relacionados con las creencias y las devociones. A lo largo de mi vida me formé efectivamente en el área de la matemática como ingeniero, pero realmente dentro de la ingeniería hay ramas afines como la física. Entonces, hay situaciones, fenómenos anómalos que ocurren dentro de la naturaleza que me dieron perspicacia y algo de curiosidad para conocerlo y entenderlo, pero sin perder de vista que en el ser humano están los dos hemisferios cerebrales, un lado derecho y un lado izquierdo. Un lado izquierdo donde hay partes que están relacionadas con la parte analítica, sin dejar de lado el lado derecho que está relacionado con la intuición, la creatividad, y eso es una alianza que uno tiene que descubrir a lo largo de la vida. Entonces, bueno, estudié la parapsicología, que me dio más fuerza, me dio herramientas para poder comprender y entender de que no todo es cuadrado. Esos grandes científicos del pasado o esos grandes saberes que estaban buscando la cuadratura del círculo, y ahí hay algo de razón. ¿Por qué? Porque bueno, no todo es cuadrado, el círculo es perfecto, y en esas simbologías está enmarcado todo un estudio que tiene que ver. ¿Por qué te enlazo esto? Por la sencilla razón de que eso está muy relacionado con el tema del subconsciente, y ahí es donde quiero empezar a tocar el tema. Cuando yo, a lo largo de mi vida, yo notaba que tocaba a los animales y ellos se quedaban tranquilitos. Bueno, yo digo que es una terapia para uno, ¿no? El tocar los animales. Pero eso iba más allá. Llegó un momento en el cual habían personas que yo le hablaba y las personas entraban en relajación. Y ahí fue como pude entender de que hay claves que la vida te va dando para tú encaminarte. Yo le hablaba a las personas y las personas se calmaban. Y eso fue un punto de referencia para mí. Recuerdo que en ocasiones había una rana y entonces un amigo me dice: ¿a qué no la duermes? Y yo le digo: bueno, vamos a ver. E intenté tocar la rana y se quedó tranquila. Entonces yo empecé a pensar, existe un magnetismo en el ser humano, existe un ángel que está dentro de ti, existe un carisma que tú debes de aprovechar para conducirlo, para tú llevar a un feliz término. Bueno, entonces así continué mi trabajo con el subconsciente y fui un poco más allá. Fui perfeccionando las técnicas de relajación, mis técnicas que tienen que ver con control mental, y fui un poquitico más allá para estudiar la hipnosis. Ahora, dentro de ese compendio de lo que yo llamo un viaje en el tiempo, o sea, es interesante cómo una persona, a través de unas palabras que tú le digas, a través de una psicoinducción, a través de una música, tú puedes llevar a una persona a distintos estadios de su vida. Entonces ahí voy a pasar a definirte lo que son los viajes en el tiempo, hoy día llamado regresión. Eso, déjame decirte que mucha gente le asusta lo que es una regresión, porque la han desmistificado. Yo la veo desde el punto de vista del recuerdo. ¿Por qué? Porque tú escuchas una música que te denota y eso te transporta hasta el primer novio que tuviste. Y esa música también te conecta a ti con otras realidades de tu vida, de tus ancestros, de tu familia, pero más allá todavía, un paisaje, una fotografía, o a través de un sueño que tú puedas tener, tú tienes una conexión de un recuerdo que tú dices: bueno, pero ¿de dónde vienen esos recuerdos? Yo siempre tengo un sueño recurrente, que cuando yo voy a un lugar, digo, yo estuve aquí en este sitio. Entonces, los viajes en el tiempo se dan bajo esta naturaleza, bajo esta primicia, de que es una regresión o es una terapia del recuerdo, un viaje psíquico en el tiempo que te permite a ti conectarte con distintos estadios. Te los voy a definir. Hay un estadio que está relacionado desde que tú naces hasta el tiempo de ahora, más atrás todavía, en la gestación del útero materno. Allí, desde que se gesta esa vida, el óvulo se fertiliza, ahí ya hay un ser, ya hay una energía inteligente, ya hay un alma, ya hay un espíritu que se encarna en ese momento. Y ahí comienza una historia
dentro de los 9 meses o los 7 meses y el tiempo que tarde esa criatura en formarse. Voy más atrás. Ahora está el salto más atrás del útero materno, donde están las memorias del pasado. Unas memorias que te puedes enlazar a ella a través de una regresión o una terapia del recuerdo bien llevada. Y ahí entonces llegas tú a ese mundo donde están las memorias del recuerdo. Esas memorias que te enlazan a ti con vidas pasadas. Ojo, ahí es importante lo que te voy a decir. Dentro de esas memorias, algunas te pertenecen a ti, algunas pertenecen al inconsciente colectivo y otras pertenecen a tus ancestros. Es decir, que en nuestro tiempo presente, nosotros somos la suma de memorias energéticas, somos la suma de memorias espirituales, somos la suma de memorias psíquicas y también somos la suma de memorias del inconsciente colectivo. Entonces te hago este preámbulo para que tengas una idea cómo nos conducimos en un viaje a través del tiempo. Sí, eso está bien porque así aclaramos a la gente también el tema de regresión, que además es lo primero que te iba a preguntar, porque claro, decimos regresión y bueno, la gente piensa directamente en vidas pasadas, pero es lo que tú estás hablando, también hay momentos de nuestra vida actual que tenemos en el subconsciente pero que no recordamos por diversos motivos, o lo que tú dices, ¿no? En el útero paterno, es muy curioso, además luego nos contarás alguna anécdota de este estado, porque es muy curioso. Pero mira, te voy a preguntar una cosa. ¿Puede cualquier persona someterse o inducirse a una regresión? Bueno, fíjate tú, Laila. Lo importante de esto, primero, ¿quiénes son las personas que vienen a hacerse una regresión? Ajá. Para empezar, tienes que tener tú un sentido ético, porque para eso estudiaste, para formarte, para ser vamos a así llamarlo, un monitor que tú vas a orientar a una persona en un momento dado para un reencuentro. Un monitor. Entonces, ¿qué significa eso? Que esa persona que viene a ti, muchas de ellas vienen por curiosidad. Otras vienen porque tienen necesidades de encontrar una respuesta a través de una conexión con su pasado, bien sea el útero materno o mucho más allá de una memoria pasada, o hasta uno de esos problemas con sus ancestros. Porque mira tú que muchos de nuestros problemas del día de hoy vienen de los rollos de nuestros ancestros, que no resolvieron. Pero entonces fíjate tú, esta persona tiene que tener al menos una recomendación desde el punto de vista médico. Ojo, ¿por qué te digo esto? Porque hay personas que están con fármacos, hay personas que están con los psiquiatras y que tienen ciertas determinadas, vamos a decir, condiciones ideales para uno no poder perturbar ese proceso. Si están con los psicofármacos o están con las terapias, esa psicoterapia, ojo, eso puede perturbarlos a ellos en un momento dado. Y más allá todavía, yo tuve casos donde se presentaban problemas de alteración de la conciencia en ese momento. Entonces, no todo lo que está pasando es producto de un contacto organizado. Pueden ocurrir disturbios en ese momento. Entonces, una persona que es recomendada por un psicólogo o es recomendada por un terapeuta reconocido, dentro de los terapeutas, ¿qué podemos decir? Bueno, de repente hay alguien que practica el Reiki, alguien que practica la hidrología, alguien que practique lo que tiene que ver con toda la quinesiología. Son personas que a través de un proceso de relajación pueden conseguir que esa persona consiga respuesta en esos estadios. Te paso a definir. Entonces, mira, el perfil de las personas tienen fobias recurrentes, tienen sueños perturbadores, tienen acosos de entidades. Ojo, esto es importante. Personas que aparentemente dicen que tienen visitadores de alcoba, entidades que llegan a perturbarla. Entonces, tú tienes que encarar todas esas realidades para ver dónde tú puedes atinar o definir o apuntar para dar con el problema. Entonces, mira, dentro de esos estadios, tú puedes llevar a una persona a un estado de relajación y hacer una terapia o regresión de manera consciente. La persona puede recordar, pero ¿quiénes son las personas que pueden recordar? Bueno, aquellas que no le pueda causar un disturbio o una perturbación de lo que pudiera estar escuchando.
Claro, Después sí. entras, sí, después entras en un semitrance, en ese semitrance hipnótico, donde la persona escucha y no escucha. Entonces, en los estados alterados de conciencia, tú puedes ir más allá todavía a los estratos profundos del subconsciente. Y entonces cuando tú entras en una regresión de hipnosis profunda, diferente a lo que es el sueño onírico. El sueño Ajá. onírico es otra cosa. Tú sueñas todo lo que tú quieras, pero ahí no, porque tú estás escuchando el inductor, el que te está conduciendo para una determinada situación. Entonces, dentro de ese producto, tú tienes, vamos a decir, terapias inducidas para una fecha determinada. Imagínate tú que una persona presenció un accidente automovilístico. Eso te iba a Entonces, preguntar, sí, eh, sí. tú llevas a esa persona a ese momento. ¿Con qué intención? De que la persona pueda primero ver la situación desde afuera, verla como vamos a decir, Observadora. una observadora para que esa situación no la afecte. A mí, por ejemplo, se me presentaron casos donde las personas no eran observadores, estaban viviendo plenamente y estaban emulando o recreando lo que le estaba ocurriendo en ese momento. Entonces mira tú cómo tú tienes que manejarte con mano derecha y con mano izquierda las personas que vayan a asumir eso. Me pasó en esa hipnosis profunda una amiga que era una bruja y la estaban quemando, muchachos. Eso fue terrible porque empezó a gritar y sentía que se quemaba, porque entonces ella, para la época de la Santa Inquisición, entonces mira tú cómo tú vas a conducir y cómo puedes tú mitigar a través de tu experiencia para sacarla en ese momento de esa hipnosis profunda. Pero mira también todas las cosas que pueden ocurrir. De repente puede ella representar un personaje que no es ella. No sé si me entiende. Está Sí, sí, sí. tomando memorias del inconsciente colectivo y la está escenificando ella Sí, a través. la está haciendo suya. Claro, es que lo que estás contando es muy interesante, Graciano, porque claro, es una pregunta que además todos los que nos estén escuchando, que les vamos a mandar un saludito desde aquí, que nos están escuchando, tú sabes, a través de la Mega Málaga, a través de la Mega Latina, luego cuando esté en iVoox también, y claro, se preguntarán, ¿no? Lo que tú has dicho, regresión, sí. ¿Qué ocurre? Claro, yo por ejemplo, ¿no? Yo siempre he tenido la curiosidad, supongo que como muchos de los que nos escuchan, de dar el paso de someterte a esa inducción para saber qué fuiste en otras vidas, que da la casualidad que muchos suelen decir que son Cleopatra y bueno, personajes no muy importantes de la historia. Entonces, claro, ocurre eso. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que se sometió y resulta que fue violada y revivió este momento. Entonces, ¿cómo sabes tú? Porque esa persona no puede decidir si quiere estar consciente de lo que ocurre o no, recordarlo o no. Eres tú el que lo decides, la persona que está haciéndole esa regresión. Fíjate Según tú, va... sí, fíjate tú que hay dos naturalezas ahí que puedes enfocar. Hay regresiones exploratorias. Las regresiones exploratorias van tomadas de la mano de aquellos curiosos que dicen, ay, me gustaría saber quién fue yo en una vida pasada. Ah, ojo, ahí te Vale, puedes encontrar con sorpresa. ¿Por sí, qué? Porque tú vas caminando en el tiempo y te puedes encontrar con una sorpresa. O sea, tú puedes claro. encontrarte con algo parecido a lo que me estás diciendo. Entonces, está en ti saber cómo tú mitigar y cómo tú canalizar esa situación que se está viviendo. Pero mira lo que ocurre. Da la casualidad o causalidad que Sí, esa persona se va a ese momento y fue violada. por Y algún en este motivo. por algún motivo. Y entonces allí no hay que haya un sesgo, ahí hay una coincidencia, porque la persona en este tiempo presente le tiene fobia a los hombres y le cuesta mantener sus relaciones sexuales. Entonces mira tú que esa situación del pasado se está representando en este tiempo presente como una, Tengo los como, pelos como, de punta. como una fobia. Entonces, o otras personas que, para no entrar mucho en los casos, personas que fueron decapitadas y tenían problemas de cuello, pero problemas que murieron ahogadas. Entonces, esas escenas en ese viaje exploratorio coinciden con una realidad que ocurrió. Ahora mira, lo fascinante de esto es que el subconsciente es un actor, pero más grande del que tú no te imaginas. El subconsciente imita todo lo que tú quieres.
todo va para adentro, dale para adentro, y que no hay cosas buenas y malas. Fíjate tú, él no sabe distinguir, pero una emoción perturbadora llega allá adentro. Entonces, el subconsciente busca una película. Si no eres tú, por supuesto, en una vida pasada, y te voy a hablar de las vidas pasadas ahora en un ratico, y busca una película para drenar, pero a través de esa película esté consiguiendo una realidad que ocurrió en esa época, pero la está afectando en este tiempo presente. Y una de las cosas que te voy a decir, una de las premisas, es que el operador, el que está llevando a cabo esta terapia del recuerdo o esta regresión, normalmente tiene un porcentaje de descubrir cuál es el problema. Pero tú sabes de quién es la responsabilidad. El subconsciente refleja qué es lo que le está pasando. Entonces uno toma nota, uno conduce esa realidad a través de la técnica que está utilizando, uno al interactuar le va dando herramientas de reforzar, bueno, ahora en este momento ves cómo se va dibujando esto con tu energía, tú vas canalizando esto y lo vas trabajando, eso se va perdiendo en el tiempo y esa fobia ya no te va a ocasionar un problema. Y es una forma de es como tú pasarle un antivirus al disco duro, tú le estás pasando un antivirus para limpiar esa situación que está ocurriendo en ese momento. Yo lo veo a veces desde el punto de vista de los ordenadores. Es un software y un hardware. Entonces, el subconsciente es ese hardware y tu terapia, tu inducción, es lo que se llama vamos a decir, ese antivirus. Y tú estás corrigiendo esa situación en ese momento. Pero también ocurre otra cosa, Laila, que hay personas inescrupulosas, y ahí es donde yo me refiero pues a los radioescuchas, que implantan falsos recuerdos a la persona en ese momento. Entonces, eso es terrible, porque yo también me encontré con personas que ya cambiaron su personalidad y ya se creían que eran hermanos mayores o extraterrestres. Entonces, eso es un problema, porque hay que tener una ética, una moralidad cuando uno está trabajando con una persona. La persona es vulnerable, porque se está desnudando su parte interna, y ahí es donde está la ética de uno desde el punto de vista profesional, de poder entender eso, porque es como un niño que se abre y tú tienes que conducirlo para conseguir una respuesta. Sí. Entonces, eso es una regresión llevada exploratoria, pero hay regresiones que son puntuales, con fecha, horas y determinados momentos que tú vas a ese momento para solucionar específicamente ese problema. Sí. O sea que escuchar bien lo que está diciendo Graciano, porque es verdad que tanto para ir como paciente, si tienes algún problema psicológico, estás en algún tratamiento, no puedes hacerlo a la ligera, y tanto con quién vas a hacerlo. Tienes que saber bien con qué profesional te vas a hacer esta terapia de inducción o de regresión, y estar preparado para cualquier cosa. Y entonces, Graciano, la pregunta del millón. Estas sesiones, ¿vale? Porque, bueno, supongo que depende de cada persona, puede haber una sesión o varias, pero ¿cómo funciona esto? Quiero decir, ¿se hace un análisis primero de la persona psicológico? ¿Se mantiene una charla con esta persona de qué es el problema antes de hacer esa inducción? ¿Se graban estas sesiones? Bueno, fíjate tú, en mi metodología, mira lo mío. Yo le digo a una persona, prepárame una biografía tuya, hazte una biografía, un ensayo de tu vida. Me dice, ¿cómo? ¿Un ensayo de mi vida? Sí. Pásame eso por escrito. ¿Y por qué? Porque eso le está dando a la persona un reencuentro consigo mismo. Mira tú, la persona cuando escribe se está reencontrando consigo mismo y está encontrando respuestas de algunas cosas que no venían. Ahí ese es el primer contacto. Después yo le digo, bueno, mándame la biografía, ahora vamos a tener un contacto, tú y yo, vamos a conversar, me llaman o yo voy o estamos a tiro para poder vernos, y entonces ha habido ocasiones que yo le digo, no, chica, tú no necesitas ninguna regresión, tú lo que necesitas es esta cosa, una música, dedícate a todo lo que es el mundo holístico, vete por esta ruta, busca el Feng Shui. Yo le doy indicaciones, porque no necesitan regresiones, porque verdaderamente en el fondo pueden ser canalizados sus situaciones que se pueden mejorar. Le das una recomendación desde el punto de vista de lo que es el mundo holístico, los enseñas a respirar, le dices, mira, tú aprendes a respirar, oye tu corazón, siente tu respiración. Ah, bueno, cuenta la respiración, en cuanto tú puedes relajarte,
en cuanto tú puedes calmar una situación, porque entonces tú lo enseñas y ya le das un método. Viene el segundo paso. La persona que realmente tenga los miedos exacerbados. No puedo dormir. Yo tenía un amigo que él era morocho. Ya te voy a contar esta historia. Él tenía parálisis del sueño, Laila. Y entonces, a las 12 de la noche, mi amigo se paralizaba. Y entonces se quería despertar y no podía. Y entonces él me dijo, bueno, vamos a hacer una regresión. Llévame a un estadio diferente. Y sorpresa, cuando yo lo llevo al útero materno, cuando él era morocho, su hermanita era gordita y lo paturraban en el útero materno y él no podía respirar. Muchacha, ahí fue donde él descubrió de dónde venían sus parálisis del sueño. Santo remedio. Se le dieron las técnicas para que su hermanita, que era más gordita que él, no lo dejaba respirar y entonces descubrió cuál fue la causa de su problema de la parálisis del sueño. Entonces, los estados de angustia, la fobia, los pánicos, tú puedes mitigarlo en esas primeras conversaciones, pero después vienen las sesiones, que es la pregunta que te voy a decir. Hay personas que con una sesión se puede resolver muchas cosas. O sea, te estoy dando las pautas de que tú a veces no necesariamente necesitas una regresión, porque conversando, esa es una de las mejores terapias que yo he descubierto. ¿En qué consiste la psicoterapia? Conversar. Drenar, alguien que te escuche y alguien que sepa escuchar, que tenga la paciencia de escuchar. Entonces tú conversas con esa persona y vas drenando todo. Y después hay personas que necesitan más de 1, 2, 3 regresiones dependiendo la evolución en el tiempo, cómo se sienten. Porque hay personas que tienen un combo de muchas cosas. No solamente tienen fobia, sino tienen otras cosas más, miedo, terror. Claro, pero yo voy a lo siguiente, ¿vale? Porque estamos hablando de alguien que lo necesite por una fobia, por un temor, pero vamos a ir al lado de estas personas como yo, que yo no lo he hecho hasta ahora porque no ha llegado el momento ni lo he necesitado, ¿no? Entre comillas, pero esa curiosidad de saber algo de tu vida pasada. Okay. Si yo tuviera que escribir, Graciano, una biografía, creo que tardaría años en escribir una biografía de mi vida, ¿sabes? Sí. Bueno, mira, si eso es lo que yo llamo regresiones con los fines exploratorios. Esas regresiones son exploratorias, que esas tienen sorpresa, que te voy a decir cuál es la sorpresa de esa, vamos a decir, regresiones exploratorias con ánimo de investigación, porque ahí es donde viene la otra parte de la película. Tú tienes regresiones exploratorias, tienes regresiones con coordenadas puntuales para resolver un problema en el tiempo, para volver en un determinado momento. Pero tienen aquellas personas que dicen que tienen facultades, aquellas personas que quieren saber de dónde vienen sus dones y por qué tienen esos aciertos de la intuición en la vida. Entonces, en esas tres vertientes, tú puedes caminar. Y, bueno, yo he tenido la fortuna de pasearme por muchas de ellas. Al principio, porque eso fue una fiebre, muchacha. Todo el mundo quería una regresión. Todo el mundo quería, eso fue un boom. Y entonces ya, mira, eso era terrible. Eso yo no tenía tiempo porque, bueno, era muchísima gente que era un boom, donde todas las personas querían regresiones, conocer su vida pasada, si tuvieron un amor que dejaron en el pasado, si tuvieron los familiares. Claro. Es que esto es muy curioso porque, claro, en las regresiones podemos ir hacia atrás en el tiempo. Tú puedes ir, digamos, pasando, pues, no sé, de 5 años, 100 años, ir pasando y a lo mejor cosas que tenemos en esta vida actual, personas que conocemos, como estamos diciendo, esa conexión, o quizás lo que estás hablando del don, de igual saber de dónde viene o descubrirlo o, digamos, potenciar ese don a través de esas regresiones. Es así. Ahora viene esta parte interesante de lo que hemos estado desarrollando. Mira, los casos que yo manejé, todos están basados en hechos reales. Y ahora llego a esta parte. Sí, porque quiero que puntualicemos, que no se me olvide que Graciano Alexis Blanco es escritor y además quiero que nos nombres ahora porque esto que vas a hablar de hechos reales es uno de los libros que has escrito, ¿cierto? Sí, fíjate tú que yo me he pagado y me he dado el vuelto, Naila. ¿Por qué razón? Bueno, porque soy escritor
y soy investigador. Y ahí es donde yo apunto de que todas las personas que quieran investigar deben de conocer lo que están haciendo, por lo menos. Deben documentarse, deben de prepararse para lograr un fin determinado. Entonces, una de las cosas que me gustó de la parapsicología, como ciencia ya reconocida a partir del año 69, es que la parapsicología es una ciencia. Porque es una ciencia, porque se basa en el método de la observación, el método meramente científico. Tú recoges muestras, tú haces estadística, tú haces análisis y llegas a conclusiones. Entonces, la parapsicología, J. Reine hizo cosas interesantes. Eso, del padre de la parapsicología para mí, pero en España también hay grandes parapsicólogos. Me quito el sombrero ante ellos porque parte de mis profesores fueron de un profesor de allá de Málaga, casualmente. Entonces, mira tú, la parapsicología es la herramienta que te permite a ti conducir a una persona a interactuar en un momento dado, en un viaje. Yo lo llamo así, un viaje en el tiempo. Bien conducido, bien llevado, con todo el profesionalismo, porque si a ti se te presenta un inconveniente, tú puedes resolverlo. Más de una vez me pasó que en algunas que otras sesiones que yo hice, habían familiares allí presente en esa regresión. Y bueno, claro, un motivo de preservación, querían que yo despertara a las personas, sácalo, que está sufriendo, que está viviendo esto, que lloran. Mira, la gente llora porque son reencuentros. El sentimiento del subconsciente es muy grande y es una forma de drenar y hay que dejarlo que drene. Y además, tú puedes, ahora que lo estás diciendo, que no se me olvide, Graciano, cuando está una persona en ese estado, ¿la puedes despertar de golpe, así como están diciendo, sácala? Sí, claro, sí, pero yo soy el que en ese momento el que llevo el mando, porque acuérdate que casi todos los casos que yo he tratado, y te voy a explicar por qué, yo primero me pasé por las regresiones conscientes, vamos a decir, las semiconscientes y las de hipnosis profunda. Más de una vez me decía a mí la gente, yo no utilicé la hipnosis para hacer eventos de circo, no, nada de eso. Yo lo utilicé con fines de investigación para curar y ayudar a la gente en su patología desde el punto de vista de sus emociones y de su fobia. Pero lo que te quería decir que cuando tú manejas esta técnica, la persona te escucha porque tú la induces y está lo que se llama un sueño hipnótico, o vamos a hablarlo, un estado hipnótico, que es diferente al sueño onírico. Pero si tú dejas a una persona allí, la dejas ahí, esa persona en algún momento pasa al sueño onírico. Sueña y después se despierta. No como en las películas que te voy a hipnotizar y tú vas a ir a tal lado y vas a hacer tal cosa y me vas a dar los reales. No, eso es parte de película. Y eso es lo que nos han siempre transmitido, pero realmente eso no funciona así. Entonces, uno como el operador, a través de la inducción, la persona en su estado profundo de la hipnosis nos escucha. Y uno es el que tiene la voz cantante para poder dirigirlo, de sacarlo o meterlo. Ajá. Y no los familiares que se angustian y que se exacerban por una situación determinada. Mira, un dato que te doy, y esto es importante. Mira, hay una magia natural que la gente tiene que aprender a descubrir. Los encantadores de serpiente, lo que llamamos los encantadores de serpiente, manejan de manera intuitiva o de manera consciente o con alevosía para encantar a la gente. Hay algo que se llama la fascinación. Tú puedes fascinar a la gente con tus palabras. Puedes tener mucha verborrea y la gente se encanta, muchacha, con eso. Pero también puedes manejar el magnetismo que utilizan los magos del pasado. Entonces, todos esos grandes regresionistas, y te estoy hablando de personas serias a nivel mundial, yo he notado que no tienen esa esencia espiritual, no tienen la esencia de la magia de la vida. Entonces, son famosos. Son médicos, por lo general hay médicos prestigiosos, psiquiatras y psicólogos que han hecho regresiones y las han comprobado con temas de reencarnación. Pero yo lo que voy, que tú tienes que tener ser agradable,
tú tienes que manejar el magnetismo para que la persona tenga confianza en lo que tú vas a hacer. Y eso le da un halo de confianza. Eso es lo mismo que el médico. Este médico es un desgraciado y cuando tú entras a la consulta lo ves mal y el médico te saluda, ¿no? Y te quitan. Pero bueno, ¿y qué le dice yo a esta señora? ¿Por qué? Porque ya existe lo que llama predisposición y magnetismo de lo que es ese prototipo del médico. Entonces es importante el terapeuta revestirse. Y otra de las cosas importantes, más de la magia humana y de la esencia humana, tú también tienes que ser una persona consciente y creer en lo que tú estás haciendo. Sí. Porque si tú no crees en lo que tú haces, eso no va a funcionar y no vas a obtener resultados. Entonces, en esos casos, te voy a hablar de un primer libro que una amiga mía, bibliotecólogo, ella me buscó para decirme, mira, chico, yo voy caminando por aquí, presiento algo y me quito y se cae una cosa. Y voy para allá y me bajo del carro y hay un accidente. Y yo quiero saber de dónde vienen mis dones. Entonces yo le dije a Maigualida, y ella se llama Maigualida, le dije, bueno, Maigualida, vamos a hacer una regresión a ver qué pasa. A ver de dónde vienen tus dones. Y ahí es cuando entramos nosotros en el libre albedrío de lo que el universo te quiera reflejar y te quiera decir. Bueno, vamos a las sesiones. Maigualida se pone cómoda. Muchacha, yo le digo, cuento de 3 a 1. Respira profundo y se me fue. No aguantó nada. Y se fue y empezó a viajar a través del tiempo. Porque era una persona meramente predispuesta. Porque ahí lo que voy, hay personas que son meramente hipnotizables, son lo que llamamos sonámbulos. Hay personas que están durmiendo, sí, hay personas que están durmiendo y se levantan y después no se acuerdan lo que hicieron. Entonces, eso es una complicidad porque normalmente las personas que hacen exhibiciones a nivel de programa hacen pruebas previas. Te hacen pruebas previas para ver quién es hipnotizable, hacen una prehipnosis y después cuentan del 1, 2, 3, ¡pum! Y entonces entras tú en un estado profundo de trance. En este caso, Maigualida se fue a través de los corredores del tiempo y llegó al año de 1910. Yo no me lo creía, oído, Laila. Yo estaba allí, pero como siempre, cual investigador, observando lo que estaba ocurriendo. Entonces me dice ella a mí, hablando como una esclava, me dice, te estaba esperando. Le digo, bueno, pero ¿qué le pasó? Yo no sé. ¿Cómo que me estabas esperando? Sí, te estaba esperando. Andrés Andrade me dijo el nombre mío y yo dije, concha, pero vamos a dejar a ver que siga corriendo, a ver qué ocurre. Bueno, entonces resulta que nos fuimos a un pueblo de aquí de la costa de Venezuela en el año de 1910. Ahí comienza una historia interesante porque ella me habla de sus ancestros que fueron raptados allá en el África y los trajeron como esclavos. Entonces ella venía de esa tendencia de lo que eran los esclavos. Luego, posteriormente, se va desarrollando la escena y ahí es cuando comienzan más regresiones. Y ahí es cuando yo me intereso de saber cuál era el desenlace. Y el tiempo comenzó a caminar en el año de 1910 en adelante. Pero me enteré que Maigualida era Dorotea María en el año de 1910. Ella ya era una memoria pasada de mi amiga en este tiempo presente. Entonces, ella me dijo que me estaba esperando a mí, que ellos me invocaban desde el pasado, que yo volviera tomado de la mano con Maigualida a través de un viaje psíquico para llegar a su tiempo. Entonces, yo todavía no me lo creía. Yo dije, bueno, vamos a hacer un viaje virtual, vamos a llevarle la corriente para ver qué pasa. Pero esa corriente siguió avanzando, me siguieron dando pruebas de mucho tipo y ya yo lo tomé con mucha seriedad en el sentido, o sea, yo lo voy a tomar con seriedad, pero me sacudió. Y cómo se fueron revelando cosas en ese pasado, cómo yo conocí ese entorno. Y ella tenía una media hermana, que es donde te quiero decir. Esa media hermana se llamaba Niña María. Y ella me reconoció porque ella me estaba esperando. Ellas iban a morir en esa época y ellos no habían tenido una terapia del bien morir en el año de 1910. Yo las ayudé viajando en el tiempo desde este tiempo presente al pasado.
para que tuvieran una terapia del bien morir. Y yo las ayudé, yo las canalicé. Y aparte de eso, Niña María tenía un idilio amoroso con Andrés Andrade. Y él juró que se iban a reencontrar otra vez en el año de 1910. Sí, sí, y este libro, dinos cómo se llama. Este libro se llama Recuerdos de Almas Peregrinas. Ajá. Recuerdo, ahora ya lo llevaron a una radionovela. Y Sí. tú escuchas a los personajes y dices, Dios, pero bueno, bueno, entonces era un idilio entre esta muchacha que iba a morir, estaba enferma, pero que se hicieron una promesa de que se iban a reencontrar otra vez. Y fue un viaje interesante en el tiempo. Y bueno, ahí vienen una serie de desenlaces, qué pasa con ella en ese tiempo, sus costumbres, sus creencias, toda la parte jocosa que se va desarrollando en la trama. Pero es muy bonita. Y entonces Maigualida descubrió de dónde venían sus dones, porque a ella le decían Dorotea María la bruja. Ella curaba en el pasado, ella ensalmaba, o sea, rezaba, pues, y hacía recetas de hierbas. Y el cura le decía que ella era una bruja. Entonces, Maigualida en su tiempo presente descubrió que ella venía con un don del pasado. Mira lo bonito de esto, ¿no? Que ella pudo descubrir eso y que aparte de eso, sus problemas de asmas, porque ella sufría problemas de asma severos, lo superó. Y otra de las cosas que ocurrió gracias a este trabajo de investigación, que primero, todas las cosas que giraron en torno a este libro. Este libro tiene mucha historia, ¿no? Yo diría historias que fueron reales, que estuvieron enlazadas al libro. Primero, yo no me planteé, este libro salió de otro libro que se dañó. O sea, yo, anteriormente de todos los libros que yo había hecho para las Islas Canarias, hubo un tiraje que se dañó. Y casualmente ese tiraje coincidió con el sacar 1000 ejemplares de este libro, que recorrió muchos lugares, pero que mi amiga logró encontrar sus respuestas a lo que ella le sacudía. Entonces, eso fue un viaje en el tiempo para encontrar respuestas, sus dones. Entonces, las regresiones basadas en hechos reales te pueden ayudar a ti a conseguir respuestas de quién eres tú. Y otra de las cosas importantes, Laila, se le desarrolló la percepción sensorial. Y ahora no se quita a la gente, tienen que quitársela con sombrerazo, porque vienen a verla y a consultarse. Bueno, maravilloso esta historia. Ya sabéis, bueno, aparte tiene más libros y yo quiero que entremos un poquito, porque ya que estás hablando de esta historia, ¿puedes contarnos algunos casos que más te hayan llamado la atención de regresiones o así por encima? Sí, bueno, fíjate tú que uno de los casos, resumiéndotelo de esta manera, porque son muchos de los casos, pero sí, realmente muchos de estos casos, personas que vivieron en distintas latitudes y que muchas de ellas pertenecieron a conventos, y ahí es cuando ellas ven su parte de religiosidad en estos tiempos presentes, sus inclinaciones, personas que estuvieron en combate. Me encontré con personas que estuvieron en Segunda Guerra Mundial, gente joven que vivió esa época, cuando le lanzaron una granada y murió, o cuando lo fusilaron. Entonces, estas personas, con esos padecimientos, cuando por ejemplo, personas que iban a desfile y sonaban un arma, se asustaban, porque ellos vivieron esos momentos. Entonces, en líneas generales, en estos casos que están reflejados en este libro, que se llama Manifestaciones del Ser, ahí hay casos reales también de personas que vivieron vidas pasadas y que encontraron respuestas a todas las cosas que le ocurrían en el tiempo presente. Entonces, dentro de esos casos, personas que se ahogaron y tienen fobia al agua, ¿no? Fobia al agua. Y entonces, de alguna manera, encontraron respuestas, pero ¿cómo tú conduces esa situación en un momento dado? Bueno, vuelve a recurrir al momento, tú la ayudas a superar en ese momento que ella está recreando esa situación, y en el tiempo presente mejoran, porque es una conexión meramente emocional, sí, o de sensibilidad. Sí. Y Graciano, ¿crees que bueno, yo creo que sí, ¿no? Pero que todos venimos a este mundo o a este, digamos, ¿cómo decirte? Dimensión, porque ¿tú crees en las dimensiones paralelas?
¿no? En esta no? dimensión, claro. Entonces, que venimos en esta vida con una misión y a veces no sabemos cuál es, ¿no? Yo, por ejemplo, siento que sé que tengo que hacer algo, pero no sé el qué es. A través de una regresión podemos encontrar esta esencia, saber qué es lo que venimos a hacer. Sí, te voy a decir algo. Las regresiones, bajo el punto de vista consciente, te ayudan a ti, o sea, esas regresiones, vamos a decir, de estudio, no de curiosidad, te ayudan a ti a reafirmar tus misiones, Ajá. a reencontrarte con tus misiones y saber de que ese es el camino que tú estás haciendo. Hay personas que le dicen, pero ¿por qué yo siempre tengo que estar atendiendo a los enfermos? Yo no quiero atender enfermos. Esa es tu misión. Y tú descubres que en una de esas vidas pasadas fuiste una enfermera o fuiste un médico. Pero entonces la pregunta es, porque claro, una cosa es que sea tu misión y por lo que me estás diciendo, hay ocasiones en las que tú no sientes, o sea, te inclinas a hacerlo, pero no quieres. Yo creo que tendría que ir coordinado, ¿no? Que quisieras y que Claro, te llamara la atención, ¿no? eso es que normalmente ocurre ese fenómeno, que te gusta porque traes una continuidad de las experiencias que has acumulado. Hay una continuidad, pero también hay misiones que tú tienes y que tú dices que no la quieres hacer. Ajá. Hay personas que les toca cuidar a personas mayores. Y da la casualidad que en todas estas investigaciones se da el caso también que las misiones que tú menos quieres es la que tú tienes que cumplir. Mira qué paradójico, ¿no? Mira, es que yo estoy aquí ya con la mosca detrás de la oreja. Tengo una pregunta que ahora te voy a decir por qué. Además, creo que lo hemos hablado antes de empezar la entrevista. ¿Tú haces o podrías hacer regresiones a través de Skype? Sí, ella ha hecho varias regresiones a través de Skype. Eso sí, que la persona haga una biografía, tenga primero una conversación y luego vemos cuál es el problema que le está quejando, empezando por ahí. Y después hacemos la regresión a través del Skype. Pero ojo, yo necesito que alguien de tu confianza esté al lado tuyo. Exacto. Sí, es que yo te voy a hacer una proposición aquí. Atención a todos los oyentes. Esto va a ser... ¿Tú crees que podríamos un día hacer una regresión, por ejemplo, en este caso a mí? Grabarla por Skype y con alguien al lado haciendo esta biografía y todo y luego que la podamos emitir. Bueno, sí, tú eres, como dice, tú eres la protagonista, tú eres la que da, como dice, das el visto bueno de poder hacer eso. Pero realmente te iba a decir que se me escapó que dentro de esas misiones tú tienes gente que te secunda y te apoya a lo largo de tu vida. Siempre te van a mandar un maestro que te va a estar ayudando a lo largo de tu vida. Yo tuve la fortuna de tener a una tía que ella manejaba ciertas determinadas mancias y que ella me orientó pues en este mundo espiritual. Me dio esa apertura y ese camino. Pero después de unos años me encontré otra maestra, doña Gregoria, que ella se enlazó a una memoria pasada y se llamaba el Negro Miguel y era del año de 1800, ya te decía, a partir del año 1811, 1830. Y ahí comienza otra historia, porque ahí se genera otra regresión de otro viaje en el tiempo para conectarme yo con el año de 1830 y pico en adelante. Esa es otra misión de la cual hay otro trabajo que yo hice que se llama Viaje en el tiempo a la memoria de los maestros, que es el Negro Miguel, que es doña Gregoria, mi maestra, que me ha orientado por muchos años, mi maestra espiritual, y que a través de ese personaje, una memoria pasada de esta doña Gregoria, de esta maestra mía, me pusieron muchas pruebas. Y entonces esas pruebas las narro yo. ¿Cuáles fueron mis pruebas? De caminar muchos lugares, de vivir experiencias de tipo sutiles, subliminales, experiencias desde el punto de vista de la parapsicología, que las aglutiné en ese trabajo que viene rodando, pues ya Dios mediante viene en camino. Bueno, Graciano, tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Ya lo hemos hablado antes, que seguramente volverás por aquí porque hay mucho de lo que hablar, pero hay un par de temas que quiero que toquemos antes de nada y uno de ellos es la reencarnación, porque es un tema que a la gente le gusta mucho y yo creo que está muy relacionado con el tema de las regresiones. Exactamente. Mira,
Para mí, la reencarnación es la continuidad de tus memorias. Ya, esbozando todo el panorama anterior, teniendo vamos a decir, esos antecedentes de los cuales hemos hablado, se han dado muchos casos de reencarnación. Entonces, casos probados. Hay muchos que se pudieran mencionar en estos momentos, pero yo se lo dejo a los radioescuchas que investiguen. Entonces, a nivel de lo que es la reencarnación, hay en los estudios serios de investigación se ha comprobado que una persona vivió en un momento determinado, en una época X, y esa persona, al reencarnar en una familia, tiene recuerdos de aquel momento. Y ellos van con esta familia para allá, y sorpresa, cuando llegan al entorno y al lugar, le dicen, mira, tú fuiste mi esposo. ¿Cómo? Una niña de 7, 8 años le dice a un señor mayor, tú fuiste mi esposo y a ti te gustaba tal cosa. Y entonces esa persona se le queda viendo, estupefacta. Y ella le dice, yo soy fulana de tal. ¿Cómo va a ser? A ti te gustaba esto, a ti te gustaba esto, yo morí de esta manera, mi muerte fue de esta forma, y yo estoy ahora en este tiempo presente. Ojo, yo te hice la aclaratoria de todo lo anterior para decirte que en esa continuidad de la memoria, en esa memoria genética, porque no hemos tocado el tema de los ancestros, en esa memoria espiritual y psíquica hay una continuidad de conocimiento. Ahora, hay personas que se inclinan a pensar de decir, pero tú lo que hiciste fue una lectura del subconsciente de esa persona. Le digo, no, yo no hice lectura del subconsciente. Hubo una conexión de mi persona, de mis sentimientos, ese llanto que esas personas tienen, esa euforia, esa nostalgia que le ocurre, esos lugares que tú visitas y tú los conoces. Entonces, ahí no hay sesgo, ahí lo que verdaderamente hay es una correspondencia de una vida pasada, que son demostrados. Para la ciencia, muchos se inclinan a pensar de que, bueno, es una lectura del subconsciente, el subconsciente es muy hábil, puede hacer lecturas de esas memorias, puede emular o puede personificar a Jesús, puede ser un patriota de una época determinada. Es así. Pero si tú eres una persona sencilla, pues, que vas al lugar y puedes determinar que efectivamente hay una continuidad de una reencarnación. Entonces, la reencarnación está probada y es válida desde ese punto de vista. Vale. Y ahora, un par de preguntas más, que no quiero que se me escapen. Una, hablando de los ancestros, ¿se puede a través de la regresión encontrar a familiares o ancestros lejanos? Mira, sí, déjame decirte que sí, porque resulta que cuando tú haces esos viajes en el tiempo, tú estás teniendo contacto con esas realidades virtuales, realidades que están en el inconsciente colectivo y que siguen existiendo, en esas dimensiones paralelas, que fue una pregunta de hace rato que no se me ha olvidado, que tú entras en esas dimensiones paralelas en el no tiempo, donde todo está presente, y allí, en tu cuadro psíquico, mental y espiritual, tienes las conexiones con esas ramas, esas raíces de tus ancestros. También tienes conexiones con los maestros, pero con los ancestros tuyos. Entonces, ¿qué significa? Que al tú tener contacto en esa regresión con determinadas personas, que me pasó mucho, me las describen. Y, ojo, sorpresa, cuando yo le doy la regresión, que yo las grabo, yo las documento, la persona dice, ay, pero si yo tuve un tío así de esta manera, con estas características. Entonces se cruza la información y se determina la veracidad de la información de tus ancestros. Me pasó muchas veces en las regresiones. Eso es importante, sí, es importante porque no solo se trata de hacemos una regresión y tal, sino que luego hay, pues como profesional, tanto de las regresiones para psicología y todo lo que tú te dedicas es la investigación de corroborar esos datos para ver si coinciden con la realidad o se pueden encontrar esas respuestas, ¿no? Sí, claro, efectivamente, documentadas, porque entonces tú empiezas, mira, lo maravilloso de este mundo, Laila, es que tú puedes someterla a la investigación. Y te puedo decir que, bueno, yo me he encontrado también con situaciones de fantasía de la persona, y es válido también porque el subconsciente drena.
pero que hay cuando los datos que estás teniendo tú son efectivos. Entonces ahí es donde viene la parte más interesante de la investigación, porque tú la cruzas y te enteras cómo murieron esas personas en el pasado, que ni siquiera la madre, ni el padre, ni el abuelo le había contado a la persona que se sometió a la regresión. Entonces, explícame cuál es ese misterio que existe o cuál es esa realidad de conocer cómo murieron esos ancestros, qué es lo que quieren. Mira, yo tengo un caso, te vas a caer para atrás con lo que te voy a decir. Venga. Eso lo llevé yo a una reseña. Una amiga me dice, mira, que yo tengo sueños recurrentes, mi hermano se murió hace mucho tiempo, y mi hermano me reveló los números de una cuenta. Y yo le digo, sí, muchacha, sí. Y me habló también de unos documentos. Bueno, pues le hago la regresión y ella se conecta con el hermano. El hermano le termina de revelar cuál es el número de la cuenta y le dice dónde están los documentos. Actualmente ella se formó un zafarrancho al estilo de la familia, porque sí, efectivamente existía un apartamento que está en litigio. Ya a ella le vino, porque la persona que estaba peleando con ella se murió en estos días y todo se resolvió de esa manera. Y las cuentas que estaban en el banco, el resto de los hermanos falsificaron y sacaron el dinero. Por cierto, en estos días me llamó. Entonces, mira tú cómo a través de una regresión tú puedes obtener información fidedigna. Entonces, en esos datos que tú obtienes, tú puedes cruzar información. Eso es lo bonito, yo creo, también de la parapsicología en general, porque estamos hablando de las regresiones, pero si hablamos de las psicofonías o de la Ouija o de otras cosas, pues esa información que conseguimos a través de estas voces, que no podemos demostrar lo que es, no tenemos pruebas tangibles, pero a través de eso comprobamos que la información es correcta y es cuando tú dices, señores, ¿qué ocurre? ¿No? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es lo bonito, yo creo, ¿no? En la parte de la investigación, sí. Mira, Laila, más de una vez cuando yo estaba haciendo las regresiones se abrían las puertas de los closets o se cerraban las puertas o daban toquidos. Y cuando pasaba eso, la gente salía corriendo y me dejaban a mí ahí porque no estaban acostumbrados a ver los fenómenos que se producen. Pero efectivamente, otra de las cosas, cuando tú estás haciendo una regresión, tú estás abriendo un portal. ¡Oh! Tú estás abriendo portales. Ahora es el momento de que me hables de las dimensiones paralelas. Venga. Ok, entonces, tú estás abriendo un portal donde cualquier cosa puede ocurrir. Se encienden aparatos. Yo en una sesión de esas se me prendió y se me apagó varias veces un reproductor que estaba por allá, o los toquidos en la puerta, cómo cambia la temperatura, las luces que circundan a nivel del espacio donde tú estás viviendo. Entonces, viviendo esa experiencia, abres puertas dimensionales. Pero ¿con quién tienes tus contactos en esos mundos paralelos? Ahí es donde viene la cosa interesante. Porque tienes muchísimas energías al lado tuyo esperando para interactuar con la persona, aunque tú no lo creas. Ahí tienes toda la gama del mundo espiritual, todo lo que te puedas imaginar. Todos los bichos de uña y pezuña esperando el momento para meterse, ojo. Entonces, tú, Juan, buen operador, tú resguardas a la persona para que no ocurra un fenómeno de eso. Mira lo que puede ocurrir, que tú tienes que poner en orden la persona. A mí más de una vez me tocó hacerle regresiones a medium. Y yo le ponía orden, mijo, aquí no se va a formar un despelote. Ustedes van a hacer una regresión. Ustedes no van a traer espíritus para acá. Ustedes sí, es que... Sí. Claro, tenía que poner orden, Laila. Sí, porque somos energía y al final estamos rodeados de energía, todo lo que hay alrededor es energía y entonces pues si abre la puerta se puede formar como tú has dicho. Se meten todos los bichos. Entonces tú pones orden en esa merienda. Ok, mira, en esos contactos las personas pueden me pasó muchas veces, se reencuentran con los seres queridos fallecidos. Ese es el otro lado de la película, donde ellos le dan ascensión, los liberan, se establece la terapia de perdón para liberarlos. Qué bonito. Entonces, más de una vez me pasó eso, Laila, donde llegaban los seres queridos fallecidos
y iban por una regresión, por una cosa, y resulta que se metía un familiar en ese momento y aprovechaba el contacto para que lo liberaran. Y es bellísimo cómo se dan esas conexiones de los seres queridos fallecidos, que forman parte de tus ancestros. Esos ancestros que tú conociste o no conociste, se conectan en ese momento y quieren liberación. Fíjate tú cuántas veces me ocurrió y me decían, cónchale, Alexis, Graciano, yo no tuve tiempo de despedirme de mi padre. En la regresión llegaba el papá a despedirse del hijo. Mira lo interesante de eso. Y que no llegaron a tiempo al funeral o al deceso de la persona, sin embargo, se mantenía ese halo de comunicación con esos seres que estaban en ese umbral, en esas puertas que tú abres. Entonces tú mira, me pasó un caso curioso, te lo voy a narrar. Sí. En uno de esos casos, una de mis amigas, que ahí es donde voy yo, en esto que yo sé que viene por ahí esa pregunta. Sí, porque es muy interesante y quiero que además digas el nombre del libro, por qué vas a hablar de esto y cuántos casos y cuántos años has investigado. Sí, entonces, mira, fíjate tú, vamos caminando, porque vamos dando estos pasitos, pero es interesante porque este libro, que se llama Regresión más allá de la muerte, eso fue un planteamiento que yo me hice después de luego de trabajar tantos años, más de 30 y pico de años, en manifestaciones del ser, después vinieron recuerdos de almas peregrinas, y hubo un montón de, vamos a decir, de sesiones, de regresiones, que me condujeron a mí. Ya había pasado por las vidas pasadas, ya había pasado por el útero materno, y en mi planteamiento como investigador me surgió una inquietud. Me llegaron muchos casos espontáneos, yo no los busqué, Daira. Llegaron casos espontáneos de personas que habían muerto y habían regresado de la muerte. Empecé a investigar y me llevé la sorpresa de que los grandes investigadores, esos grandes investigadores, tenían sesiones de referencia que estaban relacionadas con vida cercana a la muerte, pero no se pasearon de inducir a una persona a la muerte. Ahí es donde viene el reto. Si yo decía, bueno, ahí no sé si hubo películas y todo, donde mataban a la gente y la llevaban y la resucitaban. Yo decía, no todo puede quedar en una película. Tiene que haber un basamento real de tú conectar a esas personas para nuevamente que recreen su muerte y crucen el umbral, vayan a esos mundos paralelos. Entonces, bueno, me empecé a dedicar con la hipnosis, con toda la preparación que yo me había formado durante estos casi 30 años. Pude trabajar con la hipnosis profunda, de manera de que funcionara como un suero de la verdad, de que funcionara como un polígrafo psíquico, que me permitiera a mí lograr de que esa persona nuevamente volviera a su muerte. Muchas de estas personas murieron, estaban en la camilla, tenían las etiquetas, estaban metidas en las bolsas negras, ya los habían dejado a un lado. De una manera espontánea, ellas volvían a través de... Espera, se te ha cortado, Graciano, se ha cortado un poco la comunicación. Te has quedado en... Volvieron, supongo que ibas a decir resucitaron, ¿no? Ok, sí. Resucitaron, bien sea una resucitación artificial por el gremio médico o una resurrección espontánea. Pero volvían y esas personas tenían incertidumbre de saber qué le ocurrió cuando murieron. Entonces, empecé yo con la investigación, me empezaron a llegar casos y más casos. No fueron, o sea, yo trabajé con 450 casos, pero realmente eran muchos más. Me llegaron mucha gente con problemas de personas que inclusive le daba miedo hacerlo, porque eso le producía un trauma, la muerte, lo que vivieron, la agonía que sintieron. Entonces mira lo valiente de esas personas. Muchas de estas personas en el perfil que muchos de ellos están desahuciados con problemas de cáncer, otros habían tenido infarto y sin embargo tuvieron la osadía de someterse a la regresión para volver a recrear su muerte. Entonces vuelven a morir. ¿Qué pasa en ese momento cuando tú llevas a la persona a la muerte? La persona recrea su muerte, le cambian los signos vitales. Ojo, tú tienes que buscar el gremio médico que te asista en ese momento, porque se te pueden presentar situaciones difíciles. La persona puede dejar de respirar. Me pasó 2 veces que tuvimos que darle reanimación cardiopulmonar a 2 personas en plena sesión. Eso te lo cuento
porque desde el punto de vista de lo que uno sabe, de los médicos que están allí, te apoyan. Pero para cualquier persona que quisiera recrear esto, tiene que estar, primero hacerse de un grupo médico, un equipo médico que esté presente en la investigación, porque tú tomas riesgo. Y la persona toma riesgo, porque se te puede quedar en ese momento. Entonces, la persona, una vez, me parece interesante lo que te voy a decir, porque muchas de estas personas ya tenían trámites adelantados del cementerio. Mira tú, porque sí. nadie tiene la última palabra tuya. Dios es el único que tiene la palabra y Él te va a dar el tiempo a ti que tú necesitas para terminar de cumplir tu misión. Estas personas que se sometieron a regresión, bueno, muchas de ellas con infartos trabajando del corazón a un 40 o no sé, 30%, se someten a la regresión. A los meses, muchas de ellas mueren, pero dejaron un testimonio porque ellos querían decir qué le había acontecido en ese mundo del más allá. Ahora viene la parte interesante. Cuando ellos cruzan el umbral, ahí es donde viene esa parte de cómo tú vas a conducirla, porque ellos van a ser tus visores y tus ojos en el más allá. Tú vas a estar tomado de la mano con ellos cruzando el umbral y ellos te van a decir con quién se van a encontrar, con sus seres queridos fallecidos, se van a encontrar con los maestros ascendidos, que son los que le van a ir dictando la pauta de que si cuando regresen van a regresar, reafirmar condiciones parapsicológicas muy desde el punto de vista de la telepatía, la clarividencia, la sensibilidad, se vuelven más perceptivos y se le activan todas estas facultades. La persona en la prórroga que le dan van a cumplir una misión definida y esa misión es para terminar de vivir su vida, de orientar a las personas que verdaderamente están en una situación difícil. Los maestros en el mundo de la jerarquía espiritual, que era lo que te quería decir, los maestros ayudan a la persona, le dan nociones de vida, le definen lo que tienen que hacer, lo que tienen que completar. Y hay una pregunta que la voy a formular a voz alta que siempre me la hacen. Las personas recuerdan lo que están viviendo. Entonces, ahí viene esa parte. Muchos de ellos no recuerdan. No recuerdan porque están primero en un cuadro de hipnosis profunda, que es el con el cual yo lo trabajo, porque primero lo tomo como lo que te decía, pues, como el suero de la verdad. Es la verdad de ellos, es su testimonio. No tienen que convencer a nadie. Es una vivencia de esos mundos. Es de esos mundos. Imagínate tú cuando se encuentran con los familiares queridos fallecidos, que le dan mensajes. No solamente mensajes para la persona, sino también mensajes familiares. Mensajes para resolver situaciones en un momento dado que tienen presente y pendiente para resolver. Y las nociones y las explicaciones que le dan en el mundo, en ese mundo espiritual de formación. Recuérdate que somos esencia, somos espíritu y estamos constantemente en la evolución espiritual. Y el ser humano está animado desde el punto de vista de la parapsicología. Laila, la fotografía Kirlian, esa fotografía Kirlian estudiada mucho en la parapsicología, mucha potencia, lograron fotografiar una energía que salía de tu cuerpo. ¿Qué es eso? El espíritu. Claro, el espíritu. El espíritu. Entonces, nosotros tenemos el soma, el cuerpo, ¿verdad que sí? Pero tenemos una esencia vital, que es lo que anima la vida. Y estas personas, cuando cruzan el umbral, mantienen una conciencia, un halo de conciencia. Una conciencia sutil, que es la que le permite recordar el contacto con los maestros y el contacto con los seres queridos. Entonces nosotros tenemos dos conciencias. Una conciencia objetiva, que es la que estamos nosotros intelectuando, pero una conciencia subjetiva, que es lo que ocurre, que es la que tú mantienes allá, cómo tú te transformas en una energía para cruzar el umbral. Y en estos casos, porque tú estás diciendo que más de 450 casos, es que me ha surgido una cosa que ni me acordaba y la verdad que me he quedado un poco cogida, porque claro, supongo que hay gente que pasa por esta muerte clínica. De hecho, hemos tenido hace poco con nosotros a Tessa Romero, no sé si has escuchado hablar de ella y su libro, que ella estuvo 24 minutos clínicamente muerta y ella recuerda todo lo que ocurrió, pero supongo que estas personas que se someten a la regresión es porque no recuerdan, ¿no?, nada de qué ocurrió en ese momento. Es así. Ahora te voy a decir por qué te hago esta pregunta, algo personal, sí. Muchas de ellas no recuerdan. La bondad está
Eh, Otra cosa, ¿qué es lo que tú puedes revelarle o no revelarle? Porque ahí es donde está tu ética. Porque si tú vas a revelarle algo que va en contra de la natura o algo que le vaya a afectar o le vaya a generar un trauma, tú tienes cierta complicidad de la ética. Desde el punto de vista de tu ética, tú tienes que manejar la información. Pero la fortuna que yo tuve, que dentro de los 450 casos que yo manejé, yo hice una muestra de 30 personas, lo más significativo, lo mucho más significativo, y después te voy a hablar de un caso en particular. Pero en grueso, creo que las dimensiones paralelas, ese mundo, cuando tú lo cruzas, empiezas a percibir olores, fragancia, la temperatura cambia, salen a veces uno que otro puntico de luces que se producen porque estás cruzando un umbral de otras dimensiones. Ahora, aquí viene la otra parte de la moneda. ¿Por qué te eligen a ti y no eligen a otras personas a poder ser vocero de esto? No es que tú seas un iluminado, no es que tú tengas poderes, atraviesas las paredes y vuelas. No. Porque a lo mejor los espíritus afines, los espíritus necesitan comunicarse, necesitan conseguir soluciones. Voy a buscar a Laila, porque Laila es una mujer tierna, una mujer sensitiva, que me va a escuchar y voy a ir donde ella para que ella me ayude a canalizar mis cosas, ¿entiendes? Entonces, inconscientemente o conscientemente, la gente te busca. Primero, bueno, porque eres una persona a lo mejor reconocida en el mundo. Segundo, la ética, tu profesionalismo, tu preparación, tus niveles de investigación. Como escritor y como investigador, yo logré plasmar eso en ese libro. Pero ahora, a lo que voy. No me lo estás preguntando, pero yo te lo voy a decir. Yo tuve 2 veces en quirófano. Sí, no, te lo iba a preguntar. Además, ahora te digo porque tengo una curiosidad y tú 2 veces, pero ¿tú has estado clínicamente muerto? Ya tú ves lo que pasó. En una primera operación, la anestesia se pasó y yo le dije al médico, bueno, aquí yo sentía que el corazón me iba a explotar y un zumbido en los oídos que, bueno, muchachos, no se lo deseo a nadie. Entonces lo que pensé y dije, bueno, Dios mío, en tu mano encomiendo mi espíritu. Pensando, ¿no? Así. ¡Pum! Me desconecté. Lo que sí recuerdo, yo sí lo recuerdo, porque no me has preguntado si yo me he hecho regresión. Sí, pero lo tengo pendiente ahí, sí, es que quedan muchas cosas. Bueno, mira, Laila, en ese tiempo, en ese momento conscientemente, yo recuerdo que me fui como a un lago y ese lago estaba oscuro. Yo escuchaba a los que estaban allí hablando, pero yo también estaba allá. ¿Y sabes quién estuvo al lado mío? Te vas a caer para atrás. Mi abuelo. Qué fuerte. Mi abuelo estuvo conmigo. Ok, esa fue una primera experiencia. Eso. Que yo la narro en uno de esos libros, no sé si de Manifestaciones del Ser. Y la segunda experiencia que me tocó vivir es que una doctora amiga mía me dice, mira, Graciano, tienes una hernia, vamos a operarte esa hernia. Y yo, ¿pero qué va? No, bueno, está bien, cuadré todo y me fui. Con la fortuna de que mi hermano estaba en la operación. Mi hermano es médico cirujano también. Entonces, hacen la operación. Y a mí me da gracia porque yo estoy escuchando lo que están diciendo de ellos, mira, ¿qué tal los sonidos del aparato y tal? A mí me dio gracia la cosa. Y yo dije, cónchale, otra vez fue lo que pensé, ¿no? Y mira que se está bajando el ritmo. En ese momento dije otra vez, mira, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú ves cómo resuelves ese rollo. Tuve esa sensación de que la energía que estaba viajando hasta un cierto punto y después cuando despierto, ¡pum!, en la cama otra vez. Y ya pasó ese momento. Entonces, tuve esas 2 experiencias, no tuve contacto a nivel de túneles, pero sí estuve con mi abuelo y sí entendí algo, que eso me ratificó que hay una conciencia sutil que se mantiene aún después que te pasa, que se te alteran tus signos vitales. Es decir, que si tú puedes tener un deceso, sin embargo, el gremio médico te resucita a través de una desfibrilación, ¿verdad? Te pone corriente y te trae. Otra es a través de una intervención divina, Papá Dios, los santos, todo ese gremio celestial es cómplice para traerte de vuelta. Entonces te traen de vuelta. Pero si efectivamente en esas experiencias cruzas un umbral, estás en algún lado con esa conciencia sutil, que es la que te permite a ti captar todas esas realidades.
Entonces, porque a lo que te quería contar yo antes, cuando una persona, te lo voy a contar porque es que yo me he acordado ahora que estuve una vez 3 horas en una especie de coma, y te digo en coma porque no reaccionaba, me pegaban y estuve 3 horas ingresada y yo no me acuerdo de nada. En estos momentos puede que también, digamos, este plano espiritual no estuviera allí. Hay dos cosas. Primero, te puedes desdoblar, porque normalmente ocurre un desdoble. Tú te sales de tu cuerpo. Tú puedes ver tu cuerpo. De hecho, yo le hice regresiones a personas que habían estado en estado de coma. Y entonces ellos al recordar, nuevamente, al recrear, se ven fuera del cuerpo. Y Claro. normalmente ocurre eso, que tú te ves fuera del cuerpo. Y estás al lado de tu cuerpo. Entonces, los estados de coma es interesante, porque si tú vas a una regresión, ahí tú vas a ir al momento donde tuviste el coma. Claro, lo que pasa que lo mío fue, ya recuerdo, ¿no? Además que tenía a la niña súper pequeña y fui a ver a la familia y por lo visto me echaron algo en la bebida. Pero fueron 3 horas en las que no reaccionaba a nada y estaba prácticamente, o sea, no estaba muerta, pero no reaccionaba a nada. No estabas en sí, no tenías la conciencia. Exacto. Vamos a hablarlo así de esta manera, dependiendo de lo que te dieron, un estado cataléctico. Sí, 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 Y, totalmente. y hay personas que pudieran estar escuchando todo lo que está ocurriendo alrededor, mientras que otras no se desconectan por completo. Yo no me acuerdo de nada, yo no me acuerdo de nada. Entonces, tuviste un mecanismo de preservación del subconsciente de protegerte. Te protegió desde ese punto de vista. Pero desde el punto de vista del recuerdo, a través de hacer una investigación, habría que ver qué pasó en ese momento y qué puedes tú captar, porque tú puedes hacerlo en un momento dado. Tú puedes volver a ese momento, recrear lo que te ocurrió y verte fuera del cuerpo. Qué fuerte. Graciano, que no se me olvide, que lo tenía por ahí. Bueno, aparte de que te has sometido alguna vez a regresión, que eso es una pregunta que además te dije, te la tengo que hacer porque estamos hablando de un tema que quiero saber si tú lo has hecho. Bueno, mira, en el pasado yo asistí a muchas meditaciones y habían personas desde el punto de vista de la metafísica que ellos hacían vamos a decir, las inducciones con la musiquita de la nueva era y tal, los inciensos, y entonces tú sientes que viajas y te conectas con realidades. Ajá. Pero Vale. Las regresiones mías han sido a través de los sueños. Vale. O sea, yo recuerdo cosas del pasado a través de los sueños y a través de esas sesiones de lo que es vamos a decir, la metafísica, la nox y todas esas cosas que están presentes para ayudarte a ti en una conexión. Pero sabes otra cosa, cuando yo escucho música o voy viendo un paisaje, mi mente se va al pasado y empiezo a recordar cosas de mi niñez. Tienes esa capacidad, ¿no? Sí, y todas las tenemos. Lo que pasa es que Sí, tenemos que trabajar en eso para despertar la conciencia. Esa conciencia que es la que te permite a ti interactuar pues con todas estas realidades paralelas. Vamos a hablarlo desde ese punto de vista. Sí. Graciano, bueno, queda poquito, te voy a hacer una preguntita que sé que me vas a contestar brevemente. ¿En alguna de las regresiones que has hecho ha habido alguna persona que haya recordado o tenido algún tipo de contacto con un extraterrestre? Esa es una pregunta interesante. Me encanta a mí esto. Mira, me sonrío porque las regresiones o las terapias del recuerdo ya hemos definido varias, ¿verdad? Contacto con los seres queridos fallecidos, contacto con los espíritus, contacto con realidades paralelas, energías inteligentes de maestros ascendidos, pero hay un campo que se llama las abducciones. Y más de una persona que fue abducida, yo le hice regresión. ¿Y qué me pasó a mí en esas regresiones? Bueno, igualito lo trabajé y eso me ocurrió en un programa de radio que fue jocoso, jocoso pero entre comillas. Yo le dije a la productora que ella me acompañó con las cámaras a filmar lo que estaba aconteciendo. Pues esta muchachita llamada Jenny, o puedo decir el nombre de Jenny, ella había sido abducida y había sido montada en una nave y la pusieron en un cuarto y le empezaron a holgar, pues la estaban sometiendo con ciertas determinadas experiencias, la pinchaban en un aparato. Entonces eso generó en ella un horror terrible y empezó a gritar
en la regresión. Entonces yo le dije, cálmate, ¿qué estás viendo? Dime. Entonces me dice, bueno, en tiempo real ahora hay una nave que está parada al frente y quiero que tú la sientas. Laila, yo no sé si es sugestión o no. No, no. Yo escuchaba zumbidos afuera. Es que estos temas, yo, Graciano, creo que son... Mira, además te voy a decir una cosa que lo sabe muy poca gente y que a mí esto me llama mucho la atención. Te digo por qué. Porque yo he dicho al principio el tema de que te sientes identificado con lugares, con símbolos, con personas, pero yo, por ejemplo, tengo una atracción impresionante con Egipto, que no sé de dónde viene, para mí es increíble. Tengo tatuada la llave de la vida, la tengo aquí, me llama la atención, no lo entiendo, pero me llama la atención. Y luego el tema de los extraterrestres. Yo sé que parece una locura, pero yo he tenido que tener algún contacto o algo, porque es que creo en ellos ciegamente, sin haberlo visto, y tengo como una especie de atracción siempre, ¿no?, por estos temas. Bueno, pero fíjate, Laila, que eso, en cuanto al gusto, hay un halo de verdad en todas estas cosas, porque recuérdate que esos son seres superiores, y ellos están presentes en la Tierra desde hace muchos años. Se les presentaron en revelaciones, en sueños, pero en los casos que yo traté de las abducciones, no visitantes de alcoba, esa es otra cosa, que a veces la confunden con los hermanos mayores, los extraterrestres, pero estas personas que fueron abducidas, montadas en la nave. Entonces, en este caso, la hipnosis funciona como polígrafo psíquico y como suero de la verdad. Entonces, cuando yo someto a una persona con esos fines, de que ella me describa qué sintió y qué vivió en esas naves, y con quién se encontró, y quiénes eran esos seres y cómo estaban vestidos. Y entonces puedes saber si también he tenido algún tipo de contacto, ¿no? O sea, no abducción, me refiero a algo que tenga que ver con estas... No, y también contacto. Yo le hice regresiones a personas que fueron contactadas, porque hay distintos géneros de contacto. En lo que tiene que ver con la investigación, desde el punto de vista de nosotros, la parapsicología. Pero en esos raptos, las personas las llevaban a esos lugares, en otras naves se montaban y tenían contacto con estos seres que mandaban mensajes, ojo, en esas regresiones te daban mensajes, no solamente para ti, sino para el entorno y para esas personas que se montaban en esas naves. Bueno, Graciano, yo es que de verdad que creo que, bueno, ya lo hablamos antes cuando tuvimos nuestras primeras conversaciones, que tienen muchísimas cosas de las que hablar y sabemos que estos temas son magníficos, que la parapsicología abarca un montón de cosas, que esperemos que vuelvas por aquí, por el programa de La Séptima Puerta. Bueno, mira, pues nada, yo creo que las cosas, yo creo en la causalidad. Yo tuve la oportunidad de visitar Málaga y yo me quedé encantado. Yo decía, Dios, por aquí como que van los tiros, dije yo entre mí. Mira, y apareció la séptima puerta esa, ¿no? La tuya. Sí. Y yo decía, Dios, pero cómo las cosas, el rompecabezas se fue armando. Y hoy día, mira tú, dónde estamos en esta conexión tan maravillosa de lo que es esto. Pero yo finalmente te quiero decir, para todos los radioescuchas, te quería preguntar algo para los oyentes precisamente, ya si vas a dirigirles algo, porque me gustaría que les dieras consejo a aquellas personas que, bueno, que te están escuchando el programa y que quisieran, pues tienen esas dudas o quieren someterse a una regresión o que puedan tener miedo a ello, y que también digas pues tus redes sociales donde pueden encontrarte o contactar contigo. Sí, Feno, lo importante de esto es que cada uno de nosotros venimos a la Tierra con una misión y que debemos aceptarla con humildad. Mira tú lo interesante de esto. Cada uno de nosotros no se tiene que medir con nadie. Cada uno de nosotros venimos con el valor agregado que necesitamos para seguir nuestras evoluciones aquí en la Tierra. Lo que me ha enseñado mi experiencia a lo largo de todos estos años, que nada en tu vida te va a ocurrir de casualidad. Todo ocurre porque todo está establecido. Dios tiene un plan para ti desde que te encarnas en esta tierra hasta que te vayas. Hay un guión que tú, previo a cuando tú naces, bueno, tú dices, bueno, yo voy a seguir por este camino, el árbol de la vida me conduce por aquí, yo voy por allá. Tú puedes modificar el guión de vida, pero al final, el que tiene el desenlace de toda esta película es esa providencia divina. Entonces, un mensaje es que cada uno de nosotros tiene un valor dentro de la sociedad. Y si vinimos en esta tierra es porque realmente tenemos que honrar la vida que el universo nos ha dado.
por muy pequeñito, no nos comparemos con nadie, cada uno de nosotros es importante frente a la creación y el universo. Eso sí, vivir la vida con conciencia y que todas las cosas que hagamos en la vida, la hagamos desde el corazón, desde el alma, sin esperar nada, porque la incertidumbre y la expectativa nunca nos van a dar un buen resultado. Y cuando hagamos algo, vamos a hacerlo de corazón. Y que, mira, el universo es tan sabio que no te va a dar más de lo que tú necesitas. Te da lo que tú necesitas para vivir. Y con las personas con quien tú quieras estar y puedas estar. Y las personas malas, entre comillas, que no van a aportar nada para tu vida, el mismo universo se encarga de despacharla. Sí. Y finalmente te voy a decir, ahorita en este momento, porque es este momento que está ocurriendo, una amiga de La Coruña está en oración, estamos en oración ahora, porque yo creo en el poder de la oración y creo en el poder de la palabra, del pensamiento, de la acción, de la emoción, de los buenos pensamientos, de las buenas vibras. Mi amiga, o sea, su hija le nació un niño llamado Braulio David. El niño ahorita nació hace un día o 2 días y el niño nació con problemas en el corazón. Tuvo que someterse un bebé recién nacido a una operación de corazón abierto. Madre mía. Y en este momento está en La Coruña, lo están asistiendo y nosotros estamos orando para que ese bebé venga al mundo, Braulio David, y él pueda lograr traer la misión como un angelito de Dios, pero también como un ser encarnado para que venga a cumplir su misión. Y entonces me llamaron a mí. Bueno, yo no tengo poderes, pero yo lo único que digo, bueno, Dios mío, si tú me llaman a mí para que yo pueda hacer algo, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, alzar una oración, un buen pensamiento, y que esa luz le llegue a ese niño, porque ese niño tiene cosas que resolver. Entonces, ¿qué le digo yo a los radioescuchas? Bueno, señores, vamos a creer en el poder de la palabra, en los buenos pensamientos, en las buenas acciones, y que nos revele la vida, las cosas que verdaderamente nosotros sean buenas para uno y el que nos rodea. Entonces, bueno, ese es el mensaje que yo le dejo a los radioescuchas. Gracias por esta... fascinado, de verdad. Las cosas van saliendo, mira, sí, espontáneamente. No, fantástico. En primer lugar, vamos a mandarles todo desde aquí, muchísima energía, muchísima fuerza, pensamientos positivos a este niño, a este bebé. Y bueno, antes de marcharte, nada, decir que dónde pueden encontrarte o contactar contigo si quisieran, pues, tener una charla o hablar sobre el tema de regresiones. Bueno, mira, mis redes sociales, por Facebook, me pueden conseguir como Alexis Blanco, Universidad Central de Venezuela. En Instagram, el @ Graciano Alexis Blanco, pegadito todo. Perfecto. Luego tienes el Twitter, Alexis Blanco 33. Mi canal, Parapsicología y temas afines de Thor 72, que ese es el canal donde bueno, ahí tengo algunas, vamos a decir, entrevistas a lo largo de todos estos años, pues, en aras de llevar, como dice la banderita de la parapsicología, y darle gracias a tu tierra de Málaga, porque yo me formé con los estudios de Málaga. Entonces, mira tú, cuna de parapsicólogos, y darte las gracias a ti, mujer, que mira, me permitiste transmitir esto con esta bendición y ese carisma que tú tienes, porque tú tienes ese carisma de poder transmitir este mensaje. Yo las gracias siempre a ti, Graciano, y a todos, porque es la intención de la Séptima Puerta, como siempre digo, esta puerta que tenemos que abrir todos para comunicarnos, ayudarnos, apoyarnos, expresarnos libremente sin faltar el respeto a nadie y sobre todo, al fin y al cabo, pues adquirir conocimientos, conocer personas maravillosas y aprender y bueno, ayudarnos, que es muy importante ayudarnos en este mundo en general. Sí, y fíjate tú que si alguien quiere ir un poco más allá, mis libros están en Google. Ponen mi nombre. Yo les digo que Google es el chismoso de estos tiempos, sí, de las redes sociales. Tú pones mi nombre, pones allí libros de Graciano Alexis Blanco, y ahí te va a venir todas las que van. Y mira, y como proyecto final, que te tengo esto para que me des un minutico más nada, no te quito más. Yo caminé, pateé. Caminé por muchos años por la península y las Islas Canarias. Entonces yo quiero
rendí tributo a todas mis incursiones por esos lugares emblemáticos, tanto en la península como en las Islas Canarias. Tenerife, La Gomera y La Palma, y todo lo que es los Pirineos, Montserrat, Ávila, Toledo, el norte, todo lo que es Galicia y hacia Tui. Y por supuesto las regiones centrales alrededores de Madrid. Todas mis experiencias de tipo sublime y el contacto de los relatos populares, de las cosas maravillosas que yo viví. Y yo dije, bueno, si me toca a mí evangelizar en España, llevando un conocimiento de tipo parapsicológico y espiritual, pues bienvenido. Ese libro está en camino. Se llama Viaje en el Tiempo a la España Enigmática. Entonces ya lo estoy preparando, vamos a ver si este año sale, y es un regalo pues de estas latitudes para esa latitud de ustedes allá. Un mundo maravilloso, lleno de bendiciones, de tantos misterios, más de lo que tú no te imaginas. Y yo los pongo al descubierto en ese libro. Qué maravilloso. Yo seré la primera en comprarlo, porque además, como tú dices, que hay misterios. Yo creo que necesitaríamos 50 vidas para poder visitar todos estos maravillosos lugares, aquí, fuera de España y en todos lados, claro. Bueno, Graciano, muchas gracias. No te preocupes, porque de todas maneras, cuando termine el programa, como siempre, yo voy a compartir en la página de Facebook tus enlaces, tus libros, para que todo el mundo esté conectado y sepa dónde encontrarte. Queda pendiente que veamos si podemos hacer esa regresión grabada. Y claro. Nada, que muchas gracias por tu tiempo y esperamos volver a verte por aquí de nuevo. Bueno, pues nada, un beso y un abrazo para todos y bendiciones. Bueno, pues familia, a todos vosotros que estáis ahí cada semana escuchándonos, esperemos que os haya gustado el programa, que hayáis disfrutado mucho, hayáis aprendido muchísimas cosas. Ya sabéis que tenéis el teléfono a vuestra disposición para cualquier consulta, pregunta, duda o cualquier cosita que queráis contarnos al 636-923-757 con el +34 si lo hacéis desde fuera de España. Y nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Muy buenas noches a todos y nos vemos el martes que viene en La Séptima Puerta. Podéis seguirnos a través de Instagram, Facebook, iVoox y YouTube como La Séptima Puerta. Recuerda sustituir las T's por un 7. La Séptima Puerta, tu programa de misterio, historia e investigación.